Bueno, estamos cumpliendo prácticamente un mes de los acontecimientos del 16 de septiembre. Recuerdan que hubo dos huracanes muy fuertes que atacaron las costas mexicanas, uno en el Pacífico y otro en el Golfo de México. El del Pacífico se llamó Manuel y el del Golfo de México se llamó Ingrid. Los estragos que ocasionaron estas lluvias son conocidos en toda la República, ya que han sido numerosos los estados en los que atacaron o sufrieron consecuencias de las lluvias de estos huracanes. Si no mal recuerdo, creo que solamente dos estados de la República no tuvieron lluvia durante esos días del 15, 16 de septiembre y más que duró el huracán. Esto ha provocado que a las autoridades a todos los niveles, al federal, al estatal y al municipal, hayan pedido ayuda, y aún en movimientos, organizaciones no gubernamentales como, por solamente mencionar alguna, la Cruz Roja, bueno, tuvieron que intervenir o han tenido que intervenir. Por otra parte, muchas han sido las horas que ha dedicado la radio y la televisión en transmitir escenas de las grandes devastaciones que causaron estos huracanes. Principalmente los primeros días, literalmente, de un momento a otro, miles de familias perdieron todas sus pertenencias, documentos, casas, autos, refrigeradores, camas, estufas, todo lo perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Y esto no importa el nivel de la clase social, había gente rica y claro, muchos más les sucedió a los pobres, los que no estaban ubicados en lugares correctos. Expresamente en Acapulco, cientos, si no es que cientos, si no es que miles de familias que compraron casas en la ribera del río Papagayo sufrieron devastación de su casa. Y esto sucedió porque hombres sin escrúpulos de los gobiernos federal y estatal principalmente, y aún del municipal, autorizaron la construcción de casas a la orilla del río Papagayo. Y yo no sé si saben qué es lo que sucedió realmente en Acapulco, cuáles fueron las razones por las cuales se inundaron tantas casas. Pero les cuento brevemente, ribera arriba o río arriba del río Papagayo se construyó una represa, una presa, y esa presa es la que básicamente surte de agua y de energía eléctrica a todo Acapulco. Pero, cuando se construyen presas, regularmente lo que se construyen para producir energía eléctrica o bien para tener agua para riego o para consumo humano. Pero además, con la construcción de una presa, lo que se genera es que las venidas de un río en la época de lluvia sean mucho más controladas. ¿Por qué? Porque no van juntando el río agua de todas de todas las montañas que forman el caudal del río, y evidentemente al no haber tanta agua que conducir por el río, pues el caudal es mucho más controlado, mucho más bajo. Lo que sucedió aquí fue que autorizaron el gobierno municipal principalmente, autorizó a construir casas en la orilla del río. Y gente sin escrúpulos como esta constructora Omex, me parece, entre algunas otras, lo que hicieron fue construir el río suponiendo que el agua río arriba estaba controlada. Nunca esperaron que hubiera una lluvia como la que hubo. Desafortunadamente, el 15 de septiembre llovió en una cantidad tan vasta que dicen los del Meteorológico Nacional que equivale a que, imaginen, en toda la República Mexicana, en toda la superficie, a ver los chavos de preparatoria y de secundaria, ¿cuántos kilómetros tiene nuestro país de superficie? Por 64,000 pesos. Tiene aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Ustedes imagínense que a lo largo de 1,000,000, vamos a decir 1,200,000 kilómetros cuadrados,
hubiera llovido 20 centímetros de agua. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de agua que cayó en esos cuantos días? Y lo malo fue que no cayó toda repartida, porque si hubiera caído repartida, pues no había habido inundaciones. El problema estuvo en que cayó en algunos estados, principalmente Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas. Y Veracruz fue en donde mayor problema hubo. Entonces, obviamente, por eso hay desbordamientos de ríos. Lo que sucedió aquí fue que la presa se desbordó. ¿Qué quiere decir que se desbordó? Quiere decir que el nivel del agua fue tan grande, llegó tanta agua a la presa, que rebasó la altura de la cortina de la presa. Y fue tan fuerte esto que cuando los ingenieros que están al cargo de la presa abrieron las compuertas para regular el flujo de agua, bueno, estas compuertas se rompieron. Entonces, no había ya manera de controlar el caudal del río, y eso generó que el agua se desbordara a las orillas, a las riberas del río Papagayo, y desbordara la laguna de Tres Palos, que es en donde finalmente desemboca, que es lo que se conoce como el delta. Cuando un río llega al mar, regularmente no llega en un solo caudal, sino que se desparrama, y ese desparramiento, esos brazos que se forman, se llaman el delta del río. Eso fue lo que sucedió. Entonces, las casas que desaparecieron o que se inundaron fueron las construidas a la orilla de este río. Omex, que es la constructora que más casas construyó ahí, se le ocurrió que podía desviar el río en 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene el río con un caudal de esta manera y este cuate o esta constructora construye las casas, dice, pues desviamos el río, y para eso hicieron un canal a 90 grados. ¿Qué quiere decir 90 grados? Que cuando el agua viene con el volumen de agua y con la velocidad, ¿ustedes creen que esa velocidad de agua va a respetar los 90 grados? Pues por supuesto que no, sino que se siguió. Entonces inundó toda esa zona. Eso fue por una deficiencia en la aplicación de las leyes. Pero bueno, no nos estamos quejando, simplemente estamos explicando. Por otra parte, fueron muchos los que quedaron varados en sus propias poblaciones, es decir, no se pudieron mover, no pudieron salir de sus poblaciones. O bien en centros turísticos como Acapulco, donde se estima que esto le pasó a más de 40,000 personas que fueron a pasar el fin de semana largo, porque si se acuerdan, era el 16 de septiembre y entonces el lunes no había clases, no había que ir a trabajar, entonces muchos aprovecharon para irse a Acapulco. 40,000 personas es un mundo de gente. Claro que no todas fueron en avión, sino que la gran mayoría fue en carretera, pero no pudieron regresar los próximos 5 o 6 días porque las carreteras estaban tapadas, se derrumbaron los cerros, rompieron carreteras, taparon túneles en la de paga y en la libre, y además de esto, el aeropuerto, a la hora que se desborda el río, queda cubiertas las pistas. Entonces, o si no quedan del todo cubiertas, no es posible brindar el servicio de aterrizaje a todos los aviones por cuestiones de distancia que requieren para frenar. Entonces, hasta que bajó un poco el nivel del agua o hasta que hubo conmiseración por parte de las aerolíneas, porque las aerolíneas los primeros días no volaron, no porque no pudieran, sino porque ¿a qué iban si no les iban a pagar el boleto? Hasta que vieron el tamaño de la tragedia fue que empezaron a volar de manera gratuita y a traer a muchos que quisieron venir en avión o que pudieron venir en avión, porque además hubo otro problema. El problema fue que de Acapulco Viejo, digamos el Acapulco turístico antiguo, hay una serie de montañas que hay que atravesar para poder llegar al aeropuerto, y esas montañas también habían caído sobre la carretera y habían bloqueado, entonces no todo el mundo de Acapulco Viejo podía llegar al aeropuerto. Entonces muchos pudieron salir de Acapulco pues hasta el viernes que abrieron la carretera.
Estas quizás son las cosas más visibles de las que todos escuchamos por la radio y la televisión, no estoy diciendo nada nuevo. Pero deben de existir cientos de miles de historias, de tragedias que sucedieron a lo largo y ancho del país que no conocemos. Muertes de personas, creo que fueron 117 solamente después de todo esto que pasó. Pero infinidad de muertes de animales, pérdidas de cosechas enteras, caídas de puentes, bloqueos de carreteras, aislamiento de poblaciones, situaciones de las que no se recuperarán nunca y otras que tardarán muchos años en volver a la normalidad. Muchos hemos visto estas situaciones pensando que no nos afectan. Estamos equivocados, de una o de otra manera, todas estas cosas nos afectan. Y por eso quiero contarles algo que nos pasó en la oficina. Nosotros en la oficina manejamos comercialmente algunos hoteles y uno de los hoteles que manejamos es el Sunscape de Ixtapa. El Sunscape de Ixtapa, la semana siguiente del huracán, es decir, el viernes que abrieron la carretera de Acapulco, ese viernes el director de ventas le habló a mi esposa para decirle que para ese viernes, sábado y domingo, la ocupación iba a ser del 4% en el hotel. ¿Qué quiere decir la ocupación del 4%? Suponiendo que el hotel tuviera 300 habitaciones, quiere decir que solamente 12 habitaciones iban a estar ocupadas viernes, sábado y domingo, es decir, 288 iban a estar cerradas. Esto dices, bueno, ¿y a mí qué, no? Te afecta a ti porque pues, a eso te dedicas. Bueno, sí, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Para que un hotel opere necesita tener 24 horas personal operando en algunas áreas. Pero si el hotel está ocupado solamente por 12 habitaciones, lo que hay que hacer es recortar personal por un rato hasta que la ocupación suba. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunos consumos que se hacen en el hotel que no van a bajar. Por ejemplo, la luz, toda la luz que se emplea en el hotel en los pasillos, tiene que estar funcionando porque es una imagen que se da al exterior, entonces ese consumo no va a bajar. Las calderas tienen que estar prendidas porque no hay un calentador para cada cuarto, sino que es una caldera para todo el hotel. Entonces esos consumos se mantienen y los ingresos se disminuyen. Pero eso no, dices, bueno, pues que muchos años han ganado dinero los dueños, sí, ciertamente. Pero aquí se ve mucha más gente afectada y es al punto al que yo quiero ir. Es algo que dices, pues eso es en Ixtapa, sí, pero seguramente que se la vieron muy difícil o se la han visto muy difícil porque aún las ocupaciones no suben, a los meseros que tuvieron que despedir, a las amas de llaves, a las personas que tienden las camas, a los chefs, a los meseros, a los cocineros, a toda la gente que no porque no hay cuartos ocupados, es necesario despedirlos. Y no solamente eso, sino que muchos turistas que llegan a los hoteles dicen, bueno, no quiero desayunar en el hotel o quiero comer fuera, no van a salir al restaurante a cenar, a comprar, a pajarear al centro, no va a suceder eso porque no hay gente que esté yendo de vacaciones a Ixtapa o a Acapulco, al punto que quieran, todas las ocupaciones están súper bajas. Y eso afecta a la economía y dices, pero a mí ¿en qué me afecta si yo trabajo en Nestlé o yo trabajo en Celanese o no sé? Pues te afecta, porque al no tener el ingreso, el mesero, el cantinero, la gente que trabaja en el ambiente del turismo, al no tener dinero, tampoco tiene dinero para comprarle leche o pañales o lo que sea a sus hijos, a su familia y de llevar el ingreso, el sustento necesario y tienen que hacer recortes. Si antes compraban leche nido, pues ahora a lo mejor toman agua con té de naranja, ¿no? Con té de naranjo. O sea, todo esto afecta a todas las personas, a todos nos afecta de una o de otra manera. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues bien, en primera instancia, estas cosas creo que las entendemos cuando hablamos de dinero. Todos me entendieron ahorita, ¿no? Absolutamente todos dicen, ahora sí entendí que sí estuvo duro el huracán. Pues sí,
Pero a donde quiero ir es a lo siguiente, es que todas estas cosas nosotros ya sabíamos que iban a suceder, porque Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en una ocasión se sentaron los discípulos y le dijeron: oye, háblanos de cómo va a ser el fin del mundo. Dinos cómo va a ser el fin de todas las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, quiero leerles algo de lo que Jesús les dijo en esa ocasión a los discípulos. Les voy a leer Mateo. Pongan atención, prefiero que pongan atención y que como realmente son 3 citas las que vamos a leer: Mateo 24, Isaías 24, Isaías 22, nada más. Llegan a su casa y se leen todo Isaías. Entonces vamos a leer les voy a leer Mateo 24 del 3 al 8. Dice lo siguiente: y estando él sentado, él es Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí. Esta última frase, principio de dolores, se refiere a los dolores que experimenta una mujer al aproximarse el momento de dar a luz. ¿A qué se refiere con será el que dice principio de dolores? Cuando una mujer está a dar a luz o se aproxima, empieza a tener dolores porque se empieza a contraer la matriz. Y esos dolores se van haciendo cada vez más frecuentes y más intensos. Y el clímax del dolor es cuando la cabeza del niño pasa por la pelvis para que éste nazca, porque comprenderán que la pelvis, aunque sea muy ancha la cadera de la mujer o esté diseñada para eso, aún no sé si saben qué es la mollera del niño. La mollera del niño es la parte de la cabeza de aquí que tiene que ser blanda para que un hueso se pueda encimar sobre el otro hueso, y a la hora que pasa a través de la pelvis en el máximo dolor para la mujer, el niño pueda nacer. Si eso no, si Dios no hubiera diseñado así a los niños, a todos nosotros, no habría manera en la que el niño naciera, porque la cabeza no puede pasar a través de lo estrecho de la pelvis. Eso es lo que causa el dolor en la mujer, y por eso a los niños les dice que no se le vaya a caer la mollera y que no sé qué, en lo que el hueso endurece y se vuelve tan duro como tengo ahora mi mollerita. Bueno, esta frase, repito, se refiere a ese momento, y Jesús se está refiriendo a que va a llegar el momento en el que va a suceder algo que es absoluta y grandemente terrible para el mundo, y eso se llama la gran tribulación. Déjenme ver cómo lo escribí aquí. La palabra tribulación la define el diccionario como la siguiente: dice que es una congoja, pena, tormento o aflicción moral, persecución o adversidad que padece el hombre, cual nunca la ha habido ni la habrá. Eso es a lo que se refiere con la gran tribulación. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita, esos terremotos en Filipinas, terremotos en Haití, tsunamis en Tailandia, tsunamis en Japón, terremoto en la Ciudad de México, terremoto en San Francisco, epidemias de cólera, epidemias en Haití, tsunami en Sudamérica, todas esas cosas que nosotros sabemos que están sucediendo en el mundo, es lo que la Biblia dice que son principios de dolores. Se están haciendo cada vez más frecuentes y más dolorosos.
¿Qué parte del territorio mexicano fue afectado de una o de otra manera? El 98% del territorio o el 90% del territorio. Pero en grande manera, toda la costa del Pacífico, desde Oaxaca hasta Sinaloa, y del Golfo, desde Veracruz hasta Tamaulipas. Millones de personas fueron afectadas por esto y gran cantidad de gente perdió todo o gran parte de sus recursos económicos. Algo que llama particularmente la atención es que cuando se habla de los estragos que han causado estas lluvias, se habla primeramente de las vidas humanas perdidas, después del monto de los daños causados y luego que es necesaria ayuda para los damnificados. Después se habla del tiempo que tardarán en reparar tal o cual carretera y finalmente de los avances de la construcción. Es decir, el presidente acaba de regresar de Panamá y llega al aeropuerto y lo primero que hace es estar preguntando cómo le fue a Acapulco, que no sé qué, va a Acapulco a cada rato, va a ir a Ixtapa, va a Veracruz y todo va a supervisar la reconstrucción. Pero se dan cuenta que algo de lo que no se habla es cuál es el origen o la causa de estas cosas. Se dan cuenta que nadie en un periódico, no hay un periodista, no hay un religioso, no hay nadie absolutamente que hable de cuál es el origen o de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuál es el origen de estas cosas. Pero pregunto, ¿quién habla del verdadero origen de estas devastaciones? ¿Quién habla del juicio que habrá de venir sobre la tierra? Dios, nuestro Dios, habrá un juicio sobre la tierra. Un juicio terrible que la gente no se imagina, que la gente no espera. Pero el juicio sobre la tierra vendrá y va a ser así. Voy a permitirme leer el libro de Isaías, el capítulo 24. Ustedes lo leen en su casa o si lo pasan, pues lo pasan, ¿no? Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Y te pregunto, ¿Carlos Slim también va a estar en el fin del mundo? Pero tiene mucho dinero. El presidente de los Estados Unidos tiene un avión que puede volar meses sin aterrizar. ¿Le irá a tocar también? Aquí dice que sí. Verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar dará voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que al que huye de la voz del terror caerá en el foso,
y el que saliere de en medio del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y Jerusalén, y delante de los ancianos sea glorioso. Esto es lo que le va a pasar a la tierra. Te voy a decir que dice que la tierra va a ser desmenuzada. ¿A qué llamas desmenuzar? Que si tienes un pedazo de tierra, lo va a apretar tanto que va a quedar hecho polvo. Regularmente usamos la palabra desmenuzar para, yo me la imagino con la pechuga de pollo. Dice mi mamá, bien desmenuzadita, ¿no? Quiere decir que vas a sacar fibra y fibra y fibra y fibra, lo vas a dejar de tal manera deshecha que no vas a reconocer qué fue lo que le sucedió. Y habla del sol y de la luna porque el sol y la luna van a desaparecer. Es decir, lo que le da vida a este planeta, dice la Biblia que por el agua subsiste. Si tú lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que el agua se va a echar a perder, que va a caer un meteorito, que va a hacer amarga la tercera parte del agua sobre la tierra. Una parte del agua se va a volver sangre. Entonces dice que los barcos no van a poder navegar. O sea, tú imagínate lo que va a pasar en esto. Por eso la Biblia le llama la gran tribulación. Dice otra cosa, dice que si tú te crees muy listo, que crees que te van a atrapar y que te vas a caer preso en un foso. Dice, pero si logras salir del foso, no te preocupes porque la red te va a atrapar. No hay presidente de los Estados Unidos, no hay Carlos Slim en el mundo que vaya a huir de esto, aunque tenga todos los recursos económicos. Esto es tan grande y tan tremendo que si pones atención a lo que dice, dice que van a ser juzgados aún los ángeles en el cielo. Y dice que los hombres van a ser atrapados y que van a ser hechos cautivos. Y van a estar cautivos durante, dice, mucho tiempo. Pero esa cautividad no va a ser su fin. Dice que van a ser cautivos durante mucho tiempo hasta que salgan para ser juzgados. Y por ahí se oye otro clamor de gente que evita o que está tranquila por lo menos en toda esta circunstancia, que son algo que es muy famoso en la Biblia, que se llama los redimidos. Y que ahorita recuerdo un canto que dice, y los redimidos cantarán en una voz, en unidad, y declararán toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría sean a ti, Señor. Eso es una condición diferente que vamos a tener otros que no vamos a estar en esa situación. La gente actualmente no toma en cuenta a Dios. Mucha gente cree que Dios es como que la ocurrencia de alguien, de un grupo de personas, de algunos, porque cada día son menos los que creen en Dios y los que toman en cuenta a Dios. Muchos creen que traen a Dios de las orejas. La gente dice creer en Dios, pero no hace lo que Él dice. Y Dios dice que el que no hace lo que Él dice no cree en Dios verdaderamente. En nuestro país hay idolatría, hay borracheras, hay maledicencia. Nadie busca a Dios, nadie hace lo que Él le pide. Pero sin embargo, son un pueblo muy, muy religioso. Cada 28 de mes, párense ahí a un costado de la Alameda, colas, grandes cantidades de narcotraficantes, les digo que son narcotraficantes de Tepito y de gente común y corriente, que llevan a su San Judas Tadeo
a la misa, porque San Judas Tadeo, han de saber, es un santo muy milagroso. Infinidad de gente está, todos los 28 de cada mes está puntualmente. Pero sobre todo nadie se da cuenta de que esto que ha sucedido, estas inundaciones de las que hablamos, los huracanes, los terremotos, los tsunamis, todo lo que ha sucedido es misericordia de Dios llamando a las naciones al arrepentimiento, como está escrito. Mira lo que dice Apocalipsis 9, del verso 20 al 21, y dice: ¿en qué parte está del Apocalipsis? Bueno, ya está la gran tribulación. Es una parte de la gran tribulación en donde están sucediendo una serie de catástrofes terribles. Y dice, verso 20, capítulo 9 de Apocalipsis, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿con cuáles plagas? Unos alacranes que salen y que matan a la gente, hambre, pestes, guerras, enfermedades, tsunamis, terremotos, que los corren del trabajo, todo eso, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ni oír, ni andar, ni ver. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene un huracán y me quita todo lo que yo tengo, me tengo que dar cuenta, la misericordia de Dios es, el amor de Dios se está manifestando para que yo me dé cuenta que no dependo de mis fuerzas y que hay una fuerza superior que me mantiene vivo y que me proveyó de la vida para arrepentirme y poder entender que alguien murió en la cruz para pagar y llevar mis pecados. Eso es misericordia de Dios. Pero la gente no lo entiende. Mira, estoy leyendo los libros de los profetas y de repente te encuentras cada loquera, y perdona que lo diga de esta manera, porque así decía yo, ¿cómo son? O sea, ¿qué cosas les hacías hacer, Dios? Tú imagínate a un profeta Ezequiel, que Dios le dice: te voy a quitar a tu esposa y no quiero que llores. Y no es que no la quisiera, que dijo, no, entendamos el correcto sentido. Amaba profundamente a su esposa este hombre. Y la amaba y Dios le dice: no quiero que llores. Y dice: ¿sabes por qué no vas a llorar? Porque cuando venga la invasión de Babilonia, va a haber tantos muertos, pero tú vas a estar procurando salvar tu vida y no te va a dar tiempo ni de endechar a tus muertos. Tú vas a ser un ejemplo para ellos. En otra ocasión Dios le dice al mismo profeta Ezequiel, le dice: acuéstate sobre tu lado derecho 100 y tantos días. Dices, 100 y tantos días acostado sobre su lado derecho. Y le dice: no vas a comer más que avena y algunos granos que le dice. Y además le dice: ¿sabes qué? No vas a cocinar tu comida con madera. ¿Sabes qué vas a hacer? Con tu excremento vas a calentar, vas a poner a hervir, vas a quemar tu excremento y con eso vas a cocinar tu comida. Le dice: ¿sabes qué? Nunca ha entrado nada inmundo en mi boca, dame chance que lo haga con caca de vaca, ¿no? Sale, con caca de vaca. Y cuando acaban esos días, le dice: ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo 50 y tantos días. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, esas loqueras. Dice la palabra dice el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y estos hombres, Elías, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Habacuc y tantos otros profetas mayores y menores según el número de capítulos que escribieron,
Parecieron locos. Y fueron algunos desnudos de acá para allá, pero siempre con un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y nosotros, tú y yo, estamos ahora en una situación semejante, en la cual nosotros tenemos que tomar acción y hacer algo, porque la misericordia de Dios está siendo manifiesta en nuestros días mediante tanta devastación y cosas peores que se vienen. Cosas peores y más frecuentes y más poderosas que se vienen día a día. Nuestros jóvenes están ahí sentados como diciendo, yo tengo mi iPad, yo tengo mi iPod, yo tengo mi... A mí no me va a pasar, cuando vea, yo me puedo enterar 8 días antes si va a llover o no va a llover. Dices, porque perdóname que lo diga de esta manera, pero se creen que traen a Dios de las orejas. Como si Dios cumpliera caprichos de la gente. Mira, los mensajes que dan los profetas, yo decía, ¿por qué tanta dureza? O sea, algunas veces leía a los profetas y me sentía culpable. Y decía, Señor, es que ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué siempre que abro un profeta es palabra dura, palabra dura, palabra dura? Y no entendía que la palabra dura, si yo ya entendí con la palabra dura o blanda, ya el mensaje no es para mí. Es, bueno, para mí en cierto sentido de mantenerme en santidad, pero en general es para el mundo que no ha entendido. El mundo no ha entendido el capítulo 24 y otros capítulos de otros profetas que el mundo va a ser juzgado y el mundo va a ser destruido. Y es un mensaje vehemente y apremiante de parte de Dios para que cada vez que leas los profetas sepas que va a haber un juicio sobre tu cabeza. Seas cristiano o no lo seas. Si eres cristiano, no te sientas culpable. Qué bueno que ya eres cristiano, pero tienes que entender que ese juicio lo tiene que entender todo el mundo. Por tanto, todos tenemos que predicar. Mira lo que dice el profeta. Muchos tenemos esta actitud. Mira lo que dice Isaías 22, del verso 9 al 14. Mira lo que dice. Dice, visteis las brechas de la ciudad de David. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto que está diciendo el profeta Isaías, está diciendo porque Judá fue deportado en 2 pasos. El primer paso fue la invasión por parte de Nabucodonosor, es decir, de Babilonia, y se llevó primero a los príncipes, al rey, pero dejó la ciudad que siguiera funcionando. 10 años después, Dios castiga nuevamente a Judá y entonces Dios destruye la ciudad de Jerusalén. Este verso 9 se refiere a la primera invasión, cuando se lleva al rey y a los príncipes, a los principales de Jerusalén, se los lleva prisioneros a Babilonia. Entonces, lo que está diciendo el profeta o lo que está describiendo es la primera invasión. Y les dice, visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Es decir, en la primera invasión ustedes se prepararon, pero vieron las brechas, es decir, los agujeros que se hicieron en la ciudad. Algunos huyeron y de eso están confiados. Verso 10. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar muro. Es decir, como lo que una ciudad se conquistaba hasta que el muro era derribado, esto es lo que hicieron. Tiraron las casas que estaban pegadas al muro, que ya estaban muy viejas o endelebles, y las fortificaron, es decir, hicieron el muro más ancho. Verso 11, hicisteis foso entre los 2 muros para las aguas del estanque viejo, es decir, acopiaron agua. Y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día de llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, es decir, les dijo, ustedes deberían de hacer contrición por el pecado. Ustedes deberían de ponerse tristes por el pecado. Y he aquí, en cambio, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo,
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Esto lo dice el último, lo dice Isaías. Dice, esto me lo reveló Dios al oído y me dijo, este pecado no les va a ser perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Y nosotros somos iguales. Yo por eso me voy a las pachangas. Yo por eso que a mí lo bailado, lo comido y lo bebido, ¿quién me lo quita? Bebamos y comamos que mañana moriremos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y no nos damos cuenta cuando leemos los evangelios, cuando vemos los terremotos, los sismos, los tsunamis, las pérdidas de las cosechas, no vemos ni entendemos que es misericordia de Dios obrando en la raza humana completa para arrepentimiento de los pecados. Esto mismo sucedió en otra época en la que hubo una devastación universal, en la época de Noé. Y si lees completo Mateo 24, te vas a dar cuenta que Jesús mismo dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? En los días de Noé, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el problema? Que no había llovido. Si tú lees con cuidado Génesis, te vas a dar cuenta de que en la tierra no llovió, nunca había llovido desde la creación de la tierra hasta el día del diluvio. No había llovido. Dice que la tierra se regaba con un vapor que subía. De esa manera se regaban todos los cultivos, el huerto del Edén, todo eso se regaba con un vapor de agua que subía. Entonces, cuando Noé dice, es que va a llover, dicen, estás loco. Hace 2000 años que no llueve, mi chavo. Si no ha llovido nunca, ¿cómo crees que va a empezar a llover ahora? Pero este hombre lo que hizo fue que construyó un arca. Y nosotros somos como en los días de Noé. Muchos estamos construyendo nuestra arca de la salvación. De tal manera que dice que en los días de Noé se seguían casando, seguían haciendo pachangas, seguían ocupándose de sus asuntos, seguían afanados por el trabajo, porque qué vestidos se iban a poner las mujeres, que no tenían trabajo algunos, que andaban viendo si metían currículums en no sé dónde, todos afanados. Pero de tal manera, porque decían, no va a llover, y lo mismo decimos ahora, no va a haber un juicio final. Pero el día que empezó a llover, fue cuando quisieron ir a subirse al arca, pero el arca, la puerta se le había cerrado 8 días antes. 8 días antes. La palabra de la cruz dice, es locura a los que se pierden. Tú te imaginas lo que pensó la gente que vivía en ese tiempo cuando empiezan a corretear a los animales. Tú imagínate a Noé, a sus hijos, a sus esposas, correteando gallinas, changos, perros, pericos, todos, vale, acarreándolos al arca. Los suben, se quedan en el arca 8 días sin moverse y de repente un día se cierra la puerta y los otros, ¿y dónde está Noé? Hace 8 días se subió y quién sabe cuántos meses tardó en subir a los changos, a los pericos, a todo el mundo, ya lo subió y mira, no que iba a llover, pero ¿qué tal el día que empezó a llover? ¿Qué tal el día que empezó a llover? Cuando lees los profetas te das cuenta que cuando habla del juicio final dice que la gente se trata de esconder en las hendiduras de las piedras y les gritan a los montes, caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque quieren de esa manera ocultarse del juicio venidero, pero ¿tú qué crees? Ni eso. Ni eso. Muchos dicen eso, ¿no? De que a mí lo bailado, lo comido y lo bebido, nadie me lo quita y en eso están conformes y en eso están contentos. Pero deben de considerar lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo de que el mundo se arrepienta. Pero ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les predique? Es tiempo tuyo y mío de predicar. Es tiempo de gritar a los 4 vientos que el mal viene, que vendrá como ladrón en la noche.
que es tiempo de arrepentimiento, que Dios no ha acortado su mano para perdonar. Es la hora de que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Es hora de redarguir, de reprender, de exhortar. Porque como te dije lo de los días de Noé, dice en Mateo 24, del 37 al 42. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sabes por qué no entendemos estas cosas? Hace algunos años compartí sobre la rana y puse como ejemplo lo siguiente: si tú tienes un caldero con agua hirviendo y arrojas una rana viva, ¿qué crees que va a hacer la rana? Va a brincar de inmediato. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura, si ella está, por decirte, a 30 grados y la metes a 90 grados, ella percibe de inmediato que el agua está hirviendo y va a salir. Pero si tú pones el mismo caldero con agua fría y la pones a calentar el agua y metes en el agua fría a la rana va a morir hervida sin salir de ahí. ¿Sabes por qué? Porque la temperatura va subiendo gradualmente, tan gradualmente que la rana no se da cuenta de que está subiéndole la temperatura también a ella. Y obviamente no tiene cerebro para distinguir lo que tú y yo decimos es evidente. Pero estamos tan inmersos en este mundo de narcos, de guerras, de mordidas, de trampas, de groserías, de borracheras, de mentiras, de idolatría, de orgías, de todo, que ¿quién no tiene un amigo que venda droga? ¿Quién no sabe en esta colonia en dónde se vende droga? Porque ya es normal, estamos como la rana. Tenemos tantos años viviendo en este ambiente que ya no alcanzamos a distinguir. Por eso tenemos que predicar. Por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso Jeremías tuvo que andar desnudo. Por eso Ezequiel tuvo que no llorar la muerte de su esposa. Por eso Ezequiel tuvo que dormir 100 y tantos días de un lado y 50 y tantos días del otro lado, para que se hiciera manifiesto que algo está sucediendo, que algo tenemos que hacer nosotros y tenemos que hacérselo saber al mundo. Porque con el hecho de que tú lo sepas no es suficiente. No es suficiente. Y te voy a decir algo más, que algo que se leyó aquí, que quiero decirlo en este momento. Muchos piensan que porque son católicos ya brincaron el charco, o porque son cristianos protestantes ya brincaron el charco. Voy primero a decirte los católicos. Aquí dice, y lo leí bien claro, Isaías, dice: ellos creen en ídolos de plata, de madera, de oro, de pies, que tienen pies y no caminan, ojos tienen y no hablan. Semejantes a ellos son los que confían en ellos. Pero de nosotros también, los que somos cristianos y que tenemos la Biblia, pero si te digo, abre Isaías 32:8, no sabes en dónde está Isaías. Y tienes que ir al índice para saber a partir de qué página empieza Isaías. Y no porque cuando llegues al cielo te van a hacer un examen de a ver qué tan rápido encuentras una cita. Por Dios, no me refiero a eso. Me refiero a que nosotros venimos aquí cada 8 días, escuchamos la palabra y ya cumplí. Y lo que no has cumplido es lo que dice, lo que está escrito. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué es la santidad? No pecar, no. Santidad quiere decir que mi vida
está consagrada a Dios. Y que cuando me doy cuenta que peco en algo, inmediatamente cambio de actitud. Inmediatamente. Eso quiere decir santidad. No quiere decir que no pecas, porque David, hablando del pecado, le ora a Dios y le dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, David pecaba aún sin saberlo. Pero cuando se daba cuenta de un pecado, lo dejaba de hacer. Por eso le dice David, cuando está orando al Padre, le dice que le quitó Dios a su hijo, le dice: límpiame más y más de mi pecado. Salmo 51. Hermano, nosotros tenemos una gran misión, una gran comisión que nos dio el Señor. Y dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y si lees con cuidado el Mateo 24, te vas a dar cuenta que vienen cosas terribles. Después de los dolores, dice: entonces va a empezar la persecución a los cristianos. Entonces, ahorita todavía no, hasta que acaben o hasta que empiece la verdadera situación, va a haber la persecución a los cristianos. Ahorita estamos a todo dar. Y después van a suceder cosas más y más y más terribles, pero no me quiero desviar, si no. Dice entonces: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel varón, aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Algo tengo que hacer yo. Algo tienes que hacer tú. Algo tenemos que hacer todos. Hagamos. Una última cosa. ¿Sabes en dónde está la principal oposición a que tú y yo seamos santos? En tu casa. En tu casa. Te voy a decir por qué. No solamente santos, a predicar el evangelio, a participar en la iglesia. O dime, ¿a quién de los que estamos aquí, sea tu esposo o tu esposa, no te ha dicho: otra vez vas de rata de sacristía a la iglesia en la tarde? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? Si ya fuimos en la mañana, ya que vamos a la reunión de oración en la tarde. ¿Sabes quién se opone en tu casa a que vayas a predicar a la Concha? ¿Tu esposo o tu esposa, según quién seas tú? La mayor oposición la tenemos en la casa. ¿Y qué? ¿Por eso Zafín zafado es perdonado? No. Muchos no actúan o no actuamos porque nuestra esposa no nos deja, porque nuestro esposo se enoja. Pero te repito lo que dice Mateo 24. Dice: dos estarán moliendo, una será tomada y la otra será. Y después dice: dos estarán durmiendo. ¿Y quiénes son esos dos que están durmiendo? ¿Dos cuates que invitaron ese día a dormir a la casa? No, es el esposo y la esposa. Y dice que ¿qué? Uno será tomado y el otro va a ser dejado. Y yo pregunto: ¿y quién se va a ir? O te pregunto: ¿quién se va a quedar? Pero también el apóstol Pablo dice que nosotros elegimos casarnos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: es un mal que yo les quisiera evitar. Y así lo dice. No dice mal, pero esa es cosecha mía. Pero dice: si tú te casas, no haces mal. Pero yo quisiera evitarte la aflicción a la carne. Porque quien se casa
tiene que agradar al marido o a la esposa, y eso es algo que va a traer aflicción a la carne. Quisiera que todos fuesen como yo. Y les dice, si eres una viuda, quédate viuda. Y si eres soltera o soltero, quédate soltero, a menos que te estés quemando. Si tienes la necesidad de casarte porque no tienes el don de continencia, cásate. Pero a nosotros los casados nos dice, yo no tengo excusa que mi esposa no quiera, no me deje, no esté dispuesta, no lo que se te ocurra para no guardarme en santidad y no predicar el evangelio. No hay excusa. ¿Qué hay? No se vale. No hay zafín zafado. No. Pero todos tenemos una comisión que nos fue dada. Todos tenemos algo que hacer. Recuerda esto, primera a los Corintios capítulo 1, no recuerdo si es 8 o 13, qué versículo es, pero dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No te metas a contender de cosas que no valen la pena. Dios no necesita que lo defiendas. Cuando el apóstol Pablo habla que fue a predicar a Corinto, dice que fue a predicar no con palabras de humana sabiduría. Y cuando alguien se le puso al brinco al apóstol Pablo en Corinto, les dice, voy a ir a Corinto para ver no la palabrería que tienen, sino el poder de Dios que hay en ustedes. Y cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, no predicó con palabras de humana sabiduría, sino que predicó con poder de Dios. Y dice el libro de los Hechos, si lo leen con cuidado, que dice que a veces no podían llevar a los enfermos y que le llevaban los delantales de Pablo a los enfermos y los enfermos eran. Es decir, el poder de Dios se ve cuando predicamos la locura del evangelio. Algo tengo que hacer, yo ya lo entendí. Espero que hayas entendido que algo tienes que hacer y que hayamos entendido que algo tenemos que hacer. Si tú has entendido que yo tengo que hacer algo y no me ves que lo haga, que no sea el pretexto que uses para no hacerlo como yo. Pero todos tenemos que hacer algo. Y esto no quiere decir que las mujeres van a entrar en rebeldía con el marido, ni que el marido va a entrar en azotes con la mujer. Por favor, si no entendieron algo de esta parte, con el hermano Daniel, con Benjamín, conmigo, con Ricardo, con Israel, con algún hermano que ya tenga tiempo en el evangelio para que nos explique quieta y reposadamente cómo tenemos que actuar.